El alma. El alma ha sido uno de los temas más importantes y recurrentes de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, diferentes culturas han intentado definir qué es el alma, cuál es su origen, cuál es su función y cuál es su destino. El concepto del alma ha sido objeto de estudio de la filosofía, la religión, la literatura, las artes y la ciencia. En este video, exploraremos la historia del alma y cómo ha evolucionado a través del tiempo. ¿Qué es el alma? El alma es uno de los conceptos más antiguos y universales en la historia de la humanidad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el significado del término ha cambiado y evolucionado en diferentes culturas y épocas. En términos generales, el alma se define como el principio vital y espiritual que anima y da vida a los seres vivos. En la mayoría de las religiones, el alma se considera como la parte inmortal de un ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo físico y continúa su existencia en otra dimensión o plano. En la cultura egipcia antigua, por ejemplo, el alma se dividía en varias partes, como el Ba, que representaba la personalidad de una persona, el Ka, que se creía que era una especie de energía vital que permitía la existencia de la persona. También se creía que después de la muerte, el alma atravesaba una serie de pruebas antes de llegar a la vida después de la muerte. En la cultura griega, el alma se consideraba como algo divino y eterno. Se creía que el alma era principio de la vida, el pensamiento y la emoción. Según Platón, el alma era una entidad divina que existía antes del nacimiento y después de la muerte del cuerpo físico. Además, Platón sostenía que el alma era inmortal y tenía la capacidad de conocer la verdad y las bellezas eternas. En la cultura romana, el concepto del alma se desarrolló a partir de la influencia de la filosofía griega. Se creía que el alma era principio vital y la fuente de la inteligencia y la voluntad. Sin embargo, a diferencia de los griegos, los romanos no creían en la inmortalidad del alma. En la religión cristiana, el alma se cree que es creada por Dios en el momento de la concepción y se considera como la esencia inmortal del ser humano que es creada por Dios. Según la teología cristiana, el alma tiene la capacidad de conocer a Dios y de ser unida con Él después de la muerte. Además, se cree que el alma es la fuente de la conciencia y la libertad humana. En las culturas orientales como la hindú o la budista, el alma se considera como algo que se mueve a través de un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Se cree que el alma se purifica a lo largo de este ciclo y eventualmente alcanza la liberación del sufrimiento y el logro de la iluminación. En la filosofía budista, el concepto del alma se entiende de manera diferente. En lugar de ser visto como una entidad separada y eterna, el alma se considera como un agregado de los 5 componentes transitorios del ser humano: el cuerpo, los sentimientos, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Según la enseñanza budista, la realización de la vacuidad de todos estos componentes lleva a la liberación del ciclo de nacimiento-muerte a la realización del nirvana. En el budismo, el concepto del alma se reemplaza por el de la no existencia del yo o del ego, lo que significa que no hay una entidad permanente que exista independiente del resto del universo. En la filosofía hindú, el concepto del alma se conoce como Atman y se considera como la esencia eterna y divina de cada ser humano. El Atman se cree que es parte del Brahman, la fuerza divina suprema, y la realización de la unidad del Atman con el Brahman se considera la meta última de la vida humana.
En la filosofía islámica, el alma se conoce como el Ruh y se considera como un regalo divino que se le otorga al ser humano. Según el Corán, el alma es la fuente de la vida, la conciencia y la responsabilidad moral. Además, se cree que el alma es inmortal y que continúa su existencia después de la muerte. En la filosofía contemporánea, el concepto del alma ha sido reemplazado en gran medida por el de la mente o el cerebro. La ciencia ha avanzado en la comprensión del funcionamiento del cerebro y ha demostrado cómo las emociones, el pensamiento y la conciencia pueden ser explicados en términos biológicos. Sin embargo, muchos filósofos y científicos todavía se preguntan si la mente es lo mismo que el cerebro o si existe una dimensión espiritual o trascendental en la experiencia humana. El concepto del alma en la historia antigua. En la filosofía griega, el concepto del alma fue explorado por los filósofos como Platón y Aristóteles. Platón creía que el alma era una entidad inmortal que existía antes del nacimiento y que vivía después de la muerte. Según Platón, el alma era la fuente del conocimiento y la sabiduría y era capaz de entender las verdades eternas y trascendentes. Aristóteles, por otro lado, creía que el alma era la forma o principio vital del cuerpo. Según él, el alma es la fuente de la vida y la capacidad de sentir, pensar, actuar de la persona. Aristóteles creía que el alma estaba unida al cuerpo y que no podía existir sin él. En las religiones antiguas, el concepto del alma también jugó un papel importante. En el antiguo Egipto se creía que el alma de la persona tenía tres partes: el Ka, el Ba y el Ak. El Ka era la fuerza vital que daba vida al cuerpo. El Ba era el espíritu que podía salir del cuerpo. Y el Ak era el espíritu que se unía con los dioses después de la muerte. El alma en la Edad Media. Durante la Edad Media, la concepción del alma cambió significativamente. El cristianismo, que se había convertido en la religión dominante en Europa, tenía una comprensión específica del alma y su papel en la vida después de la muerte. Según la teología cristiana, el alma era la responsable de la toma de decisiones de la persona y que era la que decidía si iba al cielo o al infierno después de la muerte. Durante la Edad Media, la concepción del alma también estuvo influenciada por la filosofía de la época. El filósofo Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, utilizó la filosofía aristotélica para desarrollar su teología. Según él, el alma era la forma del cuerpo y se unía al cuerpo en el momento de la concepción. Santo Tomás de Aquino también habló de la existencia de diferentes tipos de alma. Según él, había tres tipos de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. El alma vegetativa era responsable de las funciones básicas de la vida, como la nutrición y el crecimiento. El alma sensitiva se encontraba de las funciones sensoriales y emotivas, como el tacto, el gusto y el placer. Finalmente, el alma racional era la que distinguía a los humanos de los animales y era la responsable de la razón, la memoria y la voluntad. El Renacimiento y el alma humanista. Durante el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés por el estudio del hombre y su lugar en el universo. Esta nueva visión del mundo tuvo un gran impacto en la concepción del alma. Los humanistas, influenciados por la filosofía clásica, se centraron en la dignidad y el valor del hombre como individuo. Se creía que el hombre era capaz de alcanzar la perfección a través del desarrollo de su razón y su virtud. En este contexto, la concepción del alma también cambió. Se creía que el alma no era solo una entidad inmortal que se encargaba de la vida después de la muerte, sino que era parte integral de la persona y de su desarrollo. El alma se consideraba la fuente de la razón, la creatividad y la virtud. El filósofo renacentista Marsilio Ficino habló de la existencia de un alma universal, que se creía que estaba presente en todo el universo y que unía a todas las cosas.
Según él, el desarrollo del hombre dependía de la conexión y la armonía con el alma universal. La ilustración y la razón como fuente del conocimiento. Durante la Ilustración, la razón se convirtió en la fuente principal del conocimiento y se buscó una explicación racional de todas las cosas. Esta nueva visión del mundo tuvo un gran impacto en la concepción del alma. Se creía que el hombre era capaz de comprender y controlar el mundo a través de su razón y su conocimiento. En este contexto, la concepción del alma también cambió. Se consideraba que el alma era una parte del hombre que podía ser comprendida y analizada a través de la razón. El filósofo francés René Descartes propuso que el alma y el cuerpo eran dos entidades distintas y que el conocimiento del alma se podía adquirir a través de la reflexión y la introspección. Según él, el alma era la fuente de la conciencia y la razón y se encontraba en el centro de la identidad del hombre. Por otro lado, el filósofo alemán Immanuel Kant propuso que el conocimiento del alma no podía ser adquirido a través de la razón, sino que se encontraba más allá de la comprensión humana. Según él, el alma era un concepto trascendental que estaba más allá de la experiencia empírica y la razón. La visión romántica del alma. Durante el romanticismo, el alma volvió a adquirir una importancia central en la cultura y la filosofía. Se creía que el alma era la fuente de la creatividad, la emoción y la espiritualidad, y se buscó una conexión más profunda con ella. El poeta alemán Johann Wolfgang creía que el alma era la esencia de la vida y que se encontraba en todas las cosas vivas. Según él, la conexión con el alma permitía al hombre comprender el mundo de una manera más profunda y significativa. Por otro lado, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche propuso que el alma era una construcción social y cultural y que no tenía una existencia real. Según él, la creencia en el alma era una forma de control social que limitaba la libertad del hombre. La visión científica del alma y la psicología. La psicología moderna, por ejemplo, describe el alma como una combinación de pensamientos, emociones y experiencias que dan forma a la personalidad de una persona. Se cree que estas características se desarrollan a través de la interacción con el entorno y las experiencias de vida. Por otro lado, la neurociencia ha explorado la conexión entre el cerebro y el alma, y se han realizado estudios sobre cómo la actividad cerebral puede afectar la experiencia de una persona del mundo y de sí mismo. Se cree que la actividad neuronal puede explicar ciertos fenómenos relacionados con el alma, como las experiencias espirituales y la conexión con el universo. En la psicología moderna, el concepto del alma se ha fusionado con el de la mente y se ha utilizado para referirse al núcleo esencial de la identidad de una persona, que abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de la psique. El psicólogo suizo Carl Jung, por ejemplo, desarrolló la idea del inconsciente colectivo, que se refiere a un nivel profundo de la psique que contiene imágenes y patrones arquetípicos comunes a toda la humanidad. Según Jung, el alma se encuentra en el centro de la psique y actúa como una guía para el desarrollo personal y la individuación. Otro psicólogo importante que abordó el concepto del alma fue Abraham Maslow, quien desarrolló la teoría de la jerarquía de las necesidades. Según Maslow, el ser humano tiene necesidades básicas, como la supervivencia y la seguridad, pero también tiene necesidades más elevadas, como la autorrealización, la búsqueda de significado y el propósito de la vida. Para Maslow, el alma se encuentra en la cima de la pirámide de las necesidades y representa la realización plena del potencial humano. En la psicología contemporánea, el concepto del alma ha sido criticado por algunos como una noción mística y sin base científica. Sin embargo, para muchos, la idea del alma sigue siendo una forma importante de comprender la naturaleza humana y el propósito de la vida.
El alma en la literatura y el arte. El concepto del alma ha sido fuente de inspiración para la literatura y el arte a lo largo de la historia. Muchos escritores, poetas y artistas han explorado la naturaleza y el significado del alma en sus obras. En la literatura, el alma ha sido representada de muchas formas diferentes. En la obra de Platón, La República, el alma se representa como una entidad divina y eterna que existe antes y después de la vida física. En la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, el alma se describe como una entidad que se somete a juicio y es castigada o recompensada en el más allá. En la poesía, el alma a menudo se representa como el asiento del amor y la pasión. En los sonetos de Shakespeare, por ejemplo, el alma se describe como un objeto del deseo y el anhelo. En la obra de Rumi, el poeta sufi, el alma se describe como el puente entre el ser humano y lo divino. En la pintura renacentista, por ejemplo, el alma se representa a menudo como una figura femenina alada que se eleva hacia el cielo. En la pintura barroca, el alma se representa a menudo como una figura triste y doliente que se somete a la angustia y el sufrimiento. En la música, el alma se representa a menudo como una fuerza emocional y poderosa. En la música gospel, por ejemplo, el alma se representa como el asiento de la emoción y la conexión espiritual con Dios. En el jazz, el alma se representa como la fuerza creativa y expresiva de la música. En la literatura clásica, obras como La Divina Comedia de Dante o Fausto de Goethe exploran el concepto del alma de manera profunda y detallada. En estas obras, el alma es retratada como un elemento esencial de la vida humana, capaz de alcanzar la redención o la condena eterna. En la literatura contemporánea, el tema del alma sigue siendo recurrente. En obras como El alquimista de Paulo Coelho o Las intermitencias de la muerte de José Saramago, el alma es retratada como una entidad misteriosa y fascinante, capaz de influir en la vida humana de maneras sorprendentes. En la cultura popular, el concepto del alma también ha sido utilizado en la música y el cine. En la música, artistas como Aretha Franklin o Ray Charles han utilizado el término soul para referirse al alma, tanto en un sentido espiritual como musical. En el cine, películas como Ghost o Coco exploran el concepto del alma de maneras conmovedoras y emocionales. El alma es un tema complejo y profundo que ha sido explorado por la humanidad desde hace milenios. A través de la filosofía, la religión, la cultura popular, hemos intentado comprender la naturaleza del alma y su papel en nuestras vidas. Aunque no podemos llegar a una comprensión completa del alma, podemos reconocer su importancia y su influencia en nuestra vida diaria. El alma nos conecta con lo divino y con el mundo que nos rodea, y nos da un sentido de propósito y significado. En última instancia, lo que queda claro es que el concepto del alma sigue siendo un tema fascinante e importante para la humanidad. Aunque no podemos conocer su naturaleza exacta, podemos reconocer su importancia en nuestras vidas y en nuestro mundo.